pero las más importantes tienen que ver con la realidad de las instituciones, del tamaño de los cursos y del cambio en muchas actividades que usted realiza al interior de la escuela, como por ejemplo alimentación escolar o el recreo, porque lo clave en esto, entre todas las medidas de salud pública, también está en guardar la distancia social. Y para eso, y se lo digo por el 85% de los colegios públicos, pues usted no puede tener en el salón el mismo número de niños. Y O entonces en tiene que Transmilenio, comenzar a armar, ha dicho usted un punto que ya lo voy a tocar correcto, tiene que comenzar a armar grupos, horarios. Nos toca coordinar esto claramente con las autoridades locales, ellas serán las más protagonistas de este tema, porque entre otras tienen que mirar por barrios, por localidades, horarios y horas pico en el transporte. Usted sabe que normalmente el transporte escolar es uno de los transportes que más incide en las horas pico en el tránsito. Entonces, por todo eso, no es un modelo de alternancia cuya filosofía es si quiere ir unos días o no, sino es entre todos colaborar para que pueda volver la presencialidad, que sabemos que es tan importante para muchos temas, no solo aprendizaje, relaciones con los compañeros, desarrollo de competencias afectivas, bueno, muchas de estas, sino hacerlo viable y que usted se esté cuidando y esté cuidando a esta comunidad. Incluso está todo el protocolo que tenemos que tener para cuando, por ejemplo, se detecte un caso que tenga un niño o un joven COVID-19. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo reacciona? Usted tiene que tener muy bien claro, muy bien divididos, los grupos y mucha información de la familia, que esto lo he reiterado en todos los medios, para entender, obviamente, no solo quién compone la familia, sino el estado de salud de las mismas, si hay, por ejemplo, un adulto mayor, si alguno de los papás, por acción de su trabajo, ha estado en contacto con población que ha tenido COVID-19 y demás. Y por eso, Vanessa, ante su pregunta al comienzo de qué haremos los meses de junio, julio y estas semanas de mayo, pues prepararnos, porque todo esto, además de poder tener todo lo que garantice las normas de higiene, requiere una planeación súper detallada. Si usted me pregunta a un colegio en Bogotá que los tamaños de las aulas, del salón y el número de niños por curso cumpla con todas estas normas, pues seguramente será una institución que gran parte de los días lo hará presencialmente. Lo que le Ministra, preocupa, perdón, Caro, un momento, es cómo controla uno el abrazo entre niños. Cómo le dice uno a un niño, no se ponga el tapabocas del amiguito. Pues que obviamente uno le enseña, pero los niños son niños. O no se chupa el lápiz y se lo chupa al otro, ¿no? Haciendo galletas. Es decir, es muy contra natura, obviamente, todo lo que está ocurriendo, sin duda, pero los adultos, mal que bien, pues hemos tenido que aprender de la manera más difícil. Pero ¿cómo garantiza uno que los chiquitos van a llevar el ritmo de la complejidad de esta situación? Este es un gran desafío, Vanessa, lo que usted está mencionando, pues yo creo que sería la afirmación que harían padres, maestros, porque la naturaleza, sobre todo de los menores de 10 años, pues además siempre es de mucha expresión, de contacto. Allí tendremos que ir mirando gradualmente, Vanessa, aunque todas las variables hoy no se las puedo contar detalladamente. Queremos generar desde tiras cómicas, textos de juegos. ¿Para qué? Para hablar de estos superhéroes en medio de esta pandemia y poder con ellos, más desde la forma como ellos se conectan con la emoción, explicarles no como una obligación, por ejemplo, el uso del tapabocas y demás, sino pues ponernos todos en su lenguaje y pues que ellos puedan, así como hoy estamos aquí con Juan Camilo, que está tan piloso y liderando su proceso de aprendizaje en casa, que también se vuelvan entre ellos mismos los mejores difusores, los mejores líderes de contar por qué debemos cuidarnos. 100% garantía de que estas cosas no ocurran, claramente, Vanessa, pues nadie se las puede dar, pero pues yo creo que entre las maestras, los papás y ellos sobre todo, y el material que vamos a generar, ojalá podamos dejarles ver como lo positivo de este comportamiento, más allá de un tema de una sanción o de que toca, y entendamos el porqué. Sí, no, es un desafío tremendo. Voy a despedir a mis chiquitos invitados, pero antes, Charito, ¿me escuchas? Sí. Bueno, despídete de la ministra, Charito, porque como ya son las 8:30, los niños a las 8:30 ya a la cama. Claro que sí, pero antes, ¿puedo hacer una pregunta más? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues yo quiero preguntar sobre los jardines infantiles. ¿Cómo podemos hacer para que los niños no se salgan de sus jardines y pues que
que se cuiden y eso. Cuando se bueno, quieran Charito. abrazar, ¿qué hacemos? Y para Están los que no se juguetes. salgan de los jardines y sigan con sus clases, para que los jardines hagan clases presenciales. Listo. Déjame entonces, anoto aquí la pregunta y ya se la hacemos a la ministra para que la conteste, para poderme despedir de ti y también de Juan Camilo. Ya la ministra nos contesta esa respuesta, esa pregunta. Vale, Charito, un abrazo. Un abrazo, Charito. Vanessa, y muchísimas gracias por invitarme. Por favor, gracias a ti por venir al programa. Juan, ¿me escuchas? Sí, señora. Bueno, ¿qué le quieres preguntar a la ministra para cerrar? Bueno, también, ministra, muchas gracias. Sé que no es fácil, pero ¿qué portal de internet nos recomienda para poder aprender inglés en este tiempo? Ay, muy buena pregunta, Juan Camilo. Pues te doy dos respuestas. La primera es que es de acceso gratuito, la plataforma que creó el Ministerio de Educación, que se llama Aprender Digital. Pones este nombre en el buscador y ahí puedes encontrar una plataforma con recursos de todo tipo, por áreas del conocimiento, por nivel de formación, etcétera. Y para lo que me estás preguntando específicamente, gracias al apoyo del gobierno británico y del Consejo Británico, creamos una aplicación que se puede usar en computadores, en tabletas y en teléfonos, que se llama Be the One Challenge. Y lo más divertido, Juan, es que justamente uno puede jugar, interactuar, recorrer museos y de paso mejora sus competencias en inglés. Así que te hago la invitación para que le cuentes también a tus papás y se pueda usar en familia esta aplicación. Está buenísimo. Y Juan Camilo, ¿tú aprendes inglés Sí, en el señora. colegio virtual? ¿Bastante? Sí, también. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Para mí, la materia que en serio a mí me gusta es mucho es el inglés. Inglés. ¿Y la que menos te gusta? Todas me gustan. ¿Todas te gustan? ¿Y cómo te ha ido, por ejemplo, con el tapabocas? Cuando sales, ¿has podido salir? No, no he salido. Yo me he querido cuidar, me he mantenido en la casa. ¿Y en la casa haces actividades y te mueves y haces deporte o estás Sí. más bien quieto? Sí, hago deporte. También miro mis clases virtuales. Miro a ver si tengo tareas. Miro el balcón. Para también relajarme de la vista. Y yo me mantengo mucho en la casa, entonces no se sentir como en la casa. Entonces también es como para sentirse bien. Claro. ¿Y por qué no has salido a dar una vueltica? ¿No te dan ganas o prefieres no? ¿Por qué? Prefiero mejor cuidarme y esto es ya como cuando ya se regule más esta situación. O sea, ya como que digan que ya ha reducido, ya se siente un poquito más tranquila, ya me siento como más seguro de salir que en estos momentos. Sí. ¿Qué es para ti, Juan Camilo, el coronavirus? ¿Qué entiendes del coronavirus? Pues para mí es como un virus que quiere atacar o quiere destruir toda la humanidad entera. Quiere acabar con la vida. Por ejemplo, quiere que nosotros ya no existamos. Quiere que nosotros, la raza humana, desaparezca del universo. Y por eso hay que cuidarse. Y por eso. Bueno, no tanto que quiera, porque finalmente los virus no tienen inteligencia y no piensan. Pero eso pasa, hay que cuidarnos todo para que estemos bien. Un abrazo, Juan. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Juan Camilo. Ven, ministra, con toda y con la energía. Muchas gracias. De oírte, quedo renovada, llena de más energía para seguir trabajando por todos ustedes. Muchas gracias, Juan Camilo. Que tenga una feliz noche y gracias por invitarme. Ay, ministra, yo le quiero decir que yo en la vida le he visto la cara, ni a Juan Camilo ni a Charito. belleza, No los conozco, qué no los belleza. he visto. Me pareció, dije, ¿cómo hacemos una entrevista que sea distinta? Porque yo voy a preguntar lo obvio, ¿no? Lo que usted ha explicado 20.000 veces y todos los papás queremos volver a que nos cuente y nos explique 20.000 veces más. Pero a mí me conmueve un montón escuchar a estos niños, ¿no? Desde el Es balcón. maravilloso, Vanessa. Desde el concepto del cuidado, la forma positiva en que lo toman, cómo están pendientes de los demás, realmente motiva muchísimo a seguir con toda, como decía Juan Camilo, trabajando en esta situación que no es nada sencilla, pero que, bueno, ellos lo merecen todo.
Entonces me parece importante reiterar esto. Aprende Digital para todos los papás que nos están oyendo, que además está facilísima, está en internet, ahí hay muchísima información, hay juegos, hay clases, hay un montón de cosas. Y Vive One Child, ¿no? Exacto, sí señora. Que es también para niños y se pueden conectar con museos y hacer un montón de cosas y bueno, pueden aprovechar el tiempo. ¿Cómo, ministra, qué está haciendo el ministerio para garantizar que estos niños que van a pasar por lo menos 5 meses, porque casi todos se guardaron como el 19 de marzo, ¿no? Entonces si entran, 5 meses y medio, por poquito, no salgan traumatizados de esa experiencia? ¿Qué tan importante o qué tan preparada tienen ustedes algún tipo de seguimiento mental? Pues mire, Vanessa, justo mañana nosotros tenemos reunión con los secretarios de educación del país para comenzar a coordinar detalles de protocolos y demás. Y uno de los temas justamente es el manejo de la emoción, del miedo, de la incertidumbre. Yo creo que estos temas no son menores. A nosotros justamente nos ha parecido esta la mejor ocasión de un programa que veníamos trabajando y que tal vez en todo lo que normalmente preguntan de educación no salía mucho, y son las competencias socioemocionales que hoy son fundamentales. Usted lo debe saber por sus hijos, que es conectarse y manejar las emociones, no importando la edad, si estamos hablando de menores de 10 años o mayores de 10 años, obviamente con contenidos y con formas distintas. Entonces yo creo que un programa como ese, se llama Emociones para la Vida, nos va a servir mucho, y eso hay que acompañarlo no solamente de los textos, pues que ya están, sino de distintos talleres, encuentros, que realmente les permita expresar a ellos esta etapa que representó, cuáles son los temores, los desafíos, y construir con ellos como creo que tenemos que trabajar también todos los adultos. Si miramos, yo creo que una de las grandes afectaciones, y no solamente de niños y jóvenes, sino de adultos, es entender esto, cómo les cambió la rutina, la vida, y bueno, y diversos impactos que han llegado pues durísimos a las familias, y que también tenemos que trabajar en este proceso. Ministra, buenas noches. Hablábamos antes de la relación de familia y escuela, pero ¿cómo desde el Ministerio de Educación también, y con los secretarios de Educación, con los rectores, con los profesores, buscar que en este proceso donde hay un apoyo principal de los padres de familia no haya una sobrecarga académica ni de tareas? Porque hay papitos que no solo tienen un hijo, sino hasta 3 y 4, y a los 4 siguiéndoles el paso de las guías y de sus procesos, a veces terminan ya también en molestia y en cansancio para los papás. Y lo que mencionas ha sido un tema recurrente, sobre todo en algunas instituciones, en algunas ciudades. Yo creo que aquí todo el mundo tratando de esforzarse mucho porque no se pierdan estos procesos de aprendizaje, también pierden de vista que las dinámicas familiares también son un desafío, y que se están aprendiendo otras cosas dentro de las dinámicas familiares. Estamos trabajando con Red Papás y con varias asociaciones de padres de familia para crear contenidos conjuntos en esta guía Familia Escuela, que además nos acompaña en este tiempo, donde estas expresiones que tú estás haciendo públicas de cómo lograr un equilibrio entre las tareas, entendiendo que ahora hacen parte muy activa de la dinámica familiar, y cómo también valorar, que eso a veces en el afán se nos olvida, esos otros aprendizajes del mayor tiempo de relacionamiento y de muchas cosas que han venido pasando en los hogares. Entonces lograr ese equilibrio es clave, y como le mencionaba Vanessa hace unos minutos, cuando volvamos al esquema de la presencialidad, pues también habrá un tiempo bien importante para definir brechas, y sin estresar pues a los alumnos ni al sistema, más bien colaborar en cómo poder dar información adicional, elementos de práctica, donde el niño y el joven vayan avanzando, superando estas brechas que claramente esta situación generó, y que es muy distinto cómo ha avanzado el proceso en Guaviare, o en Amazonas, o en Barranquilla, o en Cali, o en Bogotá. Eso claramente es un hecho. Entonces, en teoría los niños volverían a las aulas en agosto, ¿verdad? Sí, Vanessa. ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se imagina usted el primer día de clase? ¿Quiénes van? ¿Los mayores, los menores, todo, la mitad del colegio? ¿O todavía falta mucho para pensarlo? Claro, eso tiene un trabajo enorme, Vanessa. Nosotros construimos el marco del protocolo, que además no lo trabajamos solos, lo trabajamos con varios ministerios, para escuchar experiencias de quienes ya activaron su sistema educativo, y también para en Latinoamérica, que nadie ha iniciado todavía la actividad presencial en sus sistemas educativos, también comprender un poco los temores y nuestras realidades, como las que yo le mencionaba, de infraestructura, horarios, transporte, etcétera. Entonces, pues ese primer día, y yo creo que incluso las semanas anteriores al primer día,
esperamos llegar con comunicaciones muy cercanas